El mundo se sigue moviendo con nueva información todos los días y no está en nuestras manos cambiar. Esto son relaciones entre naciones y van más allá de mantener una conexión diplomática. En diplomacia activa, una de las cosas que nos representa y de la que nos encargamos es de combatir a las llamadas fake news por medio de la creación de contenidos. Y pues al parecer pasan muchas cosas en el mundo que nosotros queremos realmente compartir. Yo soy Natalia Camacho, miembro de Diplomacia Activa, y el día de hoy vamos a estar hablando sobre cómo tratar a la manipulación de información, sobre páginas web y la importancia de los medios de comunicación más allá de la información. Y para eso tenemos a dos invitados que nos hablarán sobre el enfoque global de la comunicación en las relaciones internacionales, cómo eran antes, cómo es ahora, con la alfabetización digital. Ailén Montes y Quique Suoto, mucho gusto. Me gustaría mucho, por favor, si nos pudieran dar una intro de ustedes, una pequeña presentación. ¿Qué estudiaron? ¿En qué trabajan? Adelante. Muy bien. Ailén, bueno, por favor. Bueno, comienzo yo. Las damas primero, vamos con esa. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches acá. ¿Cómo andan? Un gusto estar y estoy muy contenta de poder participar. Mi nombre es Ailén Montes, yo formo parte de Diplomacia Activa hace ya un poco más de un año en el equipo de podcast y estudié comunicación, justamente me especialicé en comunicación política, luego estudié un máster en internacionales y actualmente soy becaria de la Fundación Carolina y me encuentro en Madrid estudiando periodismo de agencia, en Agencia F. Por lo tanto, intento siempre orientado a las relaciones internacionales, no me alejo del camino de la comunicación y el periodismo, que es algo que me apasiona y me gusta mucho. Qué cool, me agrada cómo pones eso. ¿Cómo no discriminas una y a la otra y tratas de unirlas? Claro, tal cual. Es que justamente lo que vamos a ver hoy es que están totalmente relacionadas, totalmente. Ya lo veremos, pero cuando no hay una estrategia de comunicación se nota en todos los frentes, entonces eso es algo que sí o sí tenemos que yo creo que todo el mundo tiene que saber, por lo menos un poco de comunicación. Sí. Es necesario. Kika, por favor, adelante. Es verdad que la comunicación es un tema bastante trascendental, yo diría que casi todas las carreras y áreas de conocimiento. En mi caso, yo comencé estudiando comunicación social cuando vivía en Caracas. Terminé estudiando periodismo en la Universidad Rey Juan Carlos, de donde soy graduado, en Madrid, y finalmente me hice una maestría avanzada en estudios interdisciplinarios europeos por el College of Europe. La verdad es que yo sí que ejercí un poco como periodista, pero a través de mi background, en mis antecedentes de experiencia laboral, pues también pasé por organizaciones de derechos humanos, por marketing y ahora mismo trabajo para la academia, pero en un área un poco más administrativa. Sin embargo, desde hace un poco menos de un mes, comencé otra vez a escribir para Diplomacia Activa, retomando el tema de la comunicación, que al final, por más vueltas que de la vida, siempre está un poco ahí. Y tal cual. Ustedes, hablamos de la comunicación, en el enfoque global, en las relaciones internacionales, ¿cómo se movía esto? Básicamente lo que decía recién, cuando no hay una estrategia de comunicación, se nota. De hecho, una de las primeras cosas que se les critican a los gobiernos es no nos enteramos, no sabemos, hacen cosas y no nos enteramos, ¿no? Como esta cuestión de que cuando de verdad la estrategia de comunicación es un pilar primordial, muchos lo ningunean porque cuando no es la primera vez que escuchamos que dicen, ¿cómo va a tener la Secretaría de Comunicación más presupuesto que la Secretaría de Educación? Que en algún punto tiene sentido que son dos presupuestos distintos, pero la comunicación es súper importante porque lo que no se dice muchas veces no existe. Eso es real. Entonces, yo pienso que en el mundo, vos lo decías, pasan cosas constantemente. Comunicar dentro de una empresa para una flota de personas es complicadísimo. Yo trabajé en comunicación corporativa, creo que Quique, vos también habrás trabajado, comunicar para 20, 30 personas, ni hablar para una empresa como Accenture, que son millones y millones de gente a lo largo del mundo. Imagínense lo que es comunicar para la población mundial. O comunicar, en los casos de, por ejemplo, Naciones Unidas, muchas veces tiene que comunicar para todos sus países miembros.
o comunicar mismo en el entorno local, un presidente dentro de su sociedad. En Argentina somos 47 millones de personas, diversas, culturalmente, socialmente, educativamente. ¿Cómo haces? Si realmente no tenés las estrategias, es imposible. Y ahí te tomo la palabra, Ailén, porque es cierto lo que tú dices, que depende muchísimo el target al que va dirigida la comunicación, porque la estrategia no solo se basa en tener un buen mensaje y una buena forma de transmitirlo, sino que un buen mensaje y una buena forma de transmitirlo tiene que estar basada en el a quién se lo vas a transmitir, que no son nada más las diferencias geográficas, que no es lo mismo comunicar a una persona de México que a una persona de Argentina, pero tampoco a las diferentes estructuras, porque también existe la comunicación interinstitucional. Y sobre todo en el entorno de las relaciones internacionales, pues es bastante complicado jugar con cómo comunicas, porque estás comunicando no solo a la opinión pública, siempre, sino también a otros líderes internacionales, a otros actores diplomáticos. Con lo cual, puedes tener información que no quieres revelar a la opinión pública, pero que sí quieres hacer un llamado o un llamamiento un poco suave a otros líderes o a contrapartes internacionales, o quizás lo que quieres hacer es completamente lo opuesto. Quieres guardarte información y emites comunicados con cierto matiz o ocultando ciertos datos para que tus contrapartes internacionales no lo sepan. Con lo cual, la comunicación al final es una herramienta de trabajo de la vida política en todos sus niveles, desde los más básicos como en los gobiernos locales o una junta de vecinos, hasta las grandes relaciones, las Naciones Unidas, el sistema de Naciones Unidas y otras instituciones internacionales y la diplomacia en general. La forma de manipulación que mencionan de cómo se da a conocer la información hoy en día. Ustedes, a su conocimiento, yo personalmente quiero saber qué cambiarían, o sea, qué es lo que dicen de que esto está bien, pero estaría mejor así. Pero pues sabemos que la forma de comunicar, ahorita lo dijo aquí, que no es lo mismo decir a un argentino que a un mexicano, porque usan dialectos completamente diferentes. Para ustedes, ¿qué sería esto se puede cambiar y a nivel internacional, en un enfoque global, se puede entender completamente? Que ese granito de arroz que dicen, se saca y ya. No, la verdad que no sabría decirte qué sacar, sí te podría decir qué poner. Siento que los sistemas educativos están totalmente desactualizados a nivel mundial. Estamos aprendiendo cosas un montón de veces, por ejemplo, que estemos tan preocupados por ChatGPT, habla en el ámbito de la educación, habla mucho de también los métodos de educación que tenemos, que muchas veces es un simple copiar y pegar o estudiar de memoria cosas, cuando en realidad nosotros tendríamos que tener un montón de herramientas incorporadas más allá de los conocimientos de copiar y pegar o saber una teoría. Ya esto de saber lo que dijo Freud, si yo lo puedo tener en una plataforma digital, no tiene mucho sentido saber la frase completa o saber de qué libro es. Todo se puede buscar. Lo que quiero decir es que me parece que hay un sistema educativo un poco atado a otra época, porque obviamente sabemos que la tecnología corre y nosotros caminamos siempre en todo, nosotros tanto como sociedad, como sistema educativo, como gobierno, lo que sea. Y siento que faltan herramientas de alfabetización digital, que nosotros nacemos con un celular en la mano, nuestra generación nació con un celular recién a los 10 años. Generación Z, dice, de hacer el celular en la mano. Sí, soy de. Yo tenía la Windows 95, era un aparatejo que estaba en un cuarto de mi casa, que no se podía trasladar, que si te conectabas a internet no podías hablar por teléfono, escuchabas a tu mamá decirte del otro lado, cortá, que quiero llamar a la vecina. O sea, realmente era un sistema, pero nuestros sobrinos ya nacen con un celular en la mano. Eso no habla de una alfabetización, porque yo he escuchado a mi sobrina repetir fake news, patrones, cuestiones que no tienen nada que ver con saber utilizar el mecanismo, el hardware del celular. Hay un montón de cosas soft que no estamos aprendiendo y que son muy peligrosas, porque al fin y al cabo un celular
es un poco, en un montón de sentidos, yo creo, un arma. Hablando un poquito, filo, ¿no? Magnificándolo. Arma de doble filo. ¿Qué opinas? 100%, sí. Yo, en mi caso, es complicado definir qué sacarías y qué quedarías. Sustancialmente porque la comunicación convencional no admite revisión. Son hechos y las cosas son como son. Concuerdo en que quizás habría que replantear, depende mucho del país, el tema de cómo está planteado el sistema educativo, porque evidentemente si hablamos de comunicaciones globales, pues el sistema educativo de Corea, por supuesto, no es el mismo que el español o el argentino o el de Colombia. Son completamente diferentes. Con lo cual, eso sería ya ir mucho en los detalles. Sin embargo, es verdad que observamos un cambio de paradigma a nivel de cómo se traspasa la información, sobre todo desde que hemos creado este entorno digital, que recordemos que fue creado básicamente a partir de los años 90, y estamos en un mundo completamente diferente al que la mayoría de las personas, sobre todo las personas que participan en la toma de decisiones, han crecido, se han formado. Con lo cual nos enfrentamos a retos y áreas que son por lo menos desconocidas para la gran mayoría de la población mundial, con lo cual es entendible que haya un problema de paso de información, porque es que simplemente no hay información sobre cómo tratar con los nuevos retos, sino que tenemos que abrirnos a ser más creativos y enfrentarnos a un entorno pues que no conocemos la mayoría de nosotros. No sé si eso responde a tu pregunta, igual quieres ir un poco más con el tema de cómo ha cambiado. Sí, 100%. Sí, responde, pero quiero saber, ustedes a su perspectiva profesional, ¿cómo ven que ha cambiado? Aileen, no sé si quieres empezar tú. Yo creo que, a ver, lo que decía un poco Quique, sin los gobiernos muchas veces lo ocupa gente que no está alfabetizada digitalmente, que nació de hecho en una generación distinta a la nuestra, incluso muchos de nosotros de nuestra camada está ingresando a espacios de poder, pero somos los menos, de eso se puede ver en cualquier congreso de diputados, o cualquier congreso, cualquier cámara, lo que sea, somos los menos, la juventud, estamos ganando espacios, pero en general siento que la clase política está intentando introducirse en un nuevo mundo que muchas veces les es ajeno y reniegan de eso. Por ejemplo, podemos ver, un ejemplo claro es López Obrador dando discursos eternos, cosas que no se pueden reducir a un reel. Y hoy, lamentablemente, eso es importante. Yo recuerdo cuando trabajaba en televisión, intentar cortar las notas de López Obrador, duraba todo más de 1 minuto 30. Nadie conserva la atención más de 1 minuto, incluso es una locura 1 minuto. No, ya hay preguntas que le hacen en La Mañanera, que es un programa que él da todas las mañanas desde la Ciudad de México. Una sola pregunta puede durar 17 minutos contestándola, una sola pregunta. O sea, ninguna persona te va a poner atención más de 1 minuto en una cosa. Ese es el problema. El problema es que él no sabe muy bien a quién le está hablando. O quizás sí, tiene muy claro a quién le está hablando y no es a nosotros o a nuestras generaciones, a las generaciones que están viniendo. Nadie va a escuchar 17 minutos de una respuesta, bajo ningún concepto, y esto lo digo, lo afirmo y lo reafirmo. Ahora, al mismo tiempo que el político... ¿Cómo? Yo siento que la gente ahí también se puede perder en tanto tiempo hablando, pues se va con la divergente, ¿sabes? Al mismo tiempo, el político que no tenga las alertas de Google activadas con su nombre, que tire la primera piedra. O sea, reniegan, pero les interesa saber qué es lo que se está hablando de ellos, porque tienen equipos de prensa, porque lo primero que se evalúa cuando... No es casualidad que en todas las campañas políticas los equipos de prensa muchas veces no se sabe quiénes son, no se difunden, porque les da vergüenza salir del closet de que les interesa su imagen y su marketing político y su comunicación, pero tienen grandes equipos donde analizan estadísticas, donde se habla del famoso costo político, ¿no?
que es un concepto más marketinero que otra cosa. Entonces, básicamente me parece eso. Me parece que es... Sí. La verdad es que al final yo creo que lo que hay que entender es que los medios, entiéndase por medios, lo que entendemos por medio de comunicación tradicional, pero también las nuevas plataformas digitales que estamos orientadas a la interacción con la audiencia, no son más, o sea, son la forma fundamental de que las personas que representan o se instauran en el poder puedan proyectar una imagen y puedan legitimarse frente a la población, que sería la principal receptora. Con lo cual, los medios de comunicación, las formas que cada candidato, presidente, político, mandatario, etcétera, 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 decida comunicarse, pues son fundamentales para garantizarse el simple hecho de estar ahí, en el sentido de la legitimidad. O sea, ¿por qué estoy? ¿Qué hago? ¿A dónde voy? ¿Por qué me debéis elegir a mí y no a otra persona? Son cuestiones que al final son lo que va a llevar a una persona, sobre todo en las sociedades democráticas, a ser electa. Con lo cual, pues los medios y las plataformas que elijas son tu principal recurso de legitimación. Sí, 100%. Eso también, a ver, las redes son un termómetro social al día de hoy. Yo creo que el principal. Después uno puede salir a la calle y todo, pero yo siento que a partir de la pandemia también hubo un punto de inflexión en donde durante un año no pudimos salir a la calle, muchas manifestaciones no se pudieron llevar a cabo. Las redes sociales fueron un termómetro social y una forma de expresar de la sociedad muy importante, tomaron mucha relevancia. Al mismo tiempo, las discusiones políticas que deberían darse en ciertos ámbitos se están banalizando y dando en el ámbito de las redes sociales. Entonces esto lo que hace es que justamente deriva la discusión política a ámbitos donde no se debería dar. Porque muchas veces escuchamos que la Cámara de Diputados habla de cosas que se dan en TikTok. Vos decís, ¿cómo puede ser esto? Sí. ¿Cómo puede...? Bueno, eso es totalmente... No sé, es rarísimo. Y la es discusión que política deja... Es la influencia que tienen las redes sociales. Tal cual, yo creo que deja de representar los intereses que tiene que representar y pasa a reducirse a un mero marketing, ¿no? Que lo que decía recién del costo político. El costo político, ¿cuántas veces escuchamos decir, bueno, esta persona no toma una decisión quizás estrictamente necesaria para lo que sea? porque el costo político es muy alto. Pero, ¿qué estamos haciendo? Estamos reduciendo la arena política a simplemente algo de un concepto de marketing, un miedo a no ganar. Una locura. Es interesante porque cuando hablamos del cambio de nuevos... creo que podemos incluso poner fechas. Ha habido dos grandes revoluciones, hitos en los que han marcado cambios en las comunicaciones, sobre todo en lo que consideramos comunicación política, comunicación diplomática o áreas relacionadas. La primera fue claramente en 1953 con la creación de la imprenta. Segunda vez, pero bueno, la de la imprenta cuando todo el mundo se interesó por ella, con lo cual ahora podíamos llegar masivamente a las personas. Y la segunda, sin duda, son las redes sociales, porque introduce la capacidad de personalización e interacción. Esto significa que las personas interactúan en tiempo real, con lo cual pueden ver la necesidad de tener satisfacción de réplica de forma casi inmediata. Y luego personalización, porque cada uno llega a los lugares a los que le interesa. Bernard Porges, que es un analista, comentaba que sobre todo el Internet se ha convertido en un sitio de validación, una gran máquina para conseguir lo que quieres oír. Con lo cual cada uno pues tira por su lado cuando entras en el mundo de la digitalización. Una vez dicho esto, es muy interesante lo que comentabas tú, Ailén, porque sí es verdad que el sistema político está derivando, en vez de la comunicación venir de la acción y el debate político, nos enfrentamos a un mundo donde el debate político viene de la comunicación, que es todo lo contrario. Un buen ejemplo de esto, y esto no nos afecta a todos, no afecta a unos u otros, le afecta a todo el panorama en general. Un buen ejemplo es, sobre todo porque al final cuando divides al mundo, pues normalmente divides al mundo entre democracias y regímenes híbridos o regímenes autoritarios.
Y estos fenómenos ocurren en ambos. Si bien algunos son más cerrados que otros, claramente el régimen autoritario pues, es más, tiene menos diversidad de opiniones, tolera menos la crítica, mientras que la democracia se supone que está basada en la diversidad de opiniones y una crítica abierta a los factores de poder. Vemos cómo las redes sociales están influenciando la actuación de ambos. Y voy a poner dos ejemplos. En Venezuela, el fiscal general actúa deliberadamente con base en Twitter. Es decir, si algo se vuelve polémico en Twitter y recibe mucha interacción, con lo cual mucha visibilidad mediática, pues el fiscal va a intervenir para acusar y llevar un caso de ley contra esta persona, una acusación normalmente de tipo penal contra una persona. Por ejemplo, maltrato a un animal, se difunde un video, la gente se escandaliza, pues en este caso intervenía la fiscalía. Y intervendría de oficio, sin instancia de parte, que es algo que, yo no soy abogado, pero entiendo que en un sistema como el venezolano no sería muy, con un sistema legal como el venezolano, no sería muy normal que, ante todo, la fiscalía interviniese de instancia de parte, sobre todo todas las acusaciones que lleva este tipo o el fiscal actual. Es un régimen autoritario, con lo cual, en cierto modo, podemos entender, la Fiscalía, evidentemente, hace lo que le conviene al régimen en ese momento, con lo cual tampoco hay nada de qué sorprenderse. Sin embargo, luego tenemos otras situaciones como España, que de hecho es una de las 15 países más democráticos y con una institucionalidad que entendemos bastante sólida y que realiza y que está teniendo debates políticos basados puramente en redes sociales. Un buen ejemplo, lo entenderá Ailén, que está ahorita en España, Ana Obregón, que es uno de los personajes favoritos de la prensa del corazón, acaba de ser madre por gestación subrogada en Estados Unidos y el debate ha llegado a las redes sociales españolas. Entonces, y muchos partidos han asumido posturas con base en las redes sociales. Lo discutíamos antes que Ailén y yo, que por ejemplo, de los 5 partidos principales, 3,5, por no decir que 4, estaban a favor de una regularización de la gestación subrogada de algún tipo en España, y ahora, por el debate que se ha generado en redes sociales, por este personaje público que ha tenido un hijo por este método de reproducción asistida, ahora 2 o 3 partidos han cambiado su postura. Porque entramos en un entorno de polarización que no está en las redes sociales y ya da igual el debate político que hayamos tenido o nuestra opinión original. Lo que nos importa es seguir la corriente de lo que ocurre en redes sociales. Con lo cual, el debate político, que debería ser la base del debate educado, comedido, negociador, conciliador y con base en informaciones concretas, se está convirtiendo en un debate basado en lo que diga Twitter. Que lo que es que el Twitter ni siquiera es algo representativo de la población, sin embargo es lo que diga Twitter. Y aquí volvemos a lo mismo, o sea, pregúntale a cualquier persona joven de que, oye, ¿ya viste esto que pasó? No, ¿qué? No, pues que se murió tal persona, se murió la reina Isabel cuando pasó ese trágico evento, ¿no? Déjalo, busco en Twitter. O sea, sí, literalmente... Sí, Twitter e Instagram son los buscadores ahora pero yo me encuentro buscando cosas en Instagram, que se supone que soy periodista, que se supone que no debería, muchas veces es como, mira, a ver qué pasó Twitter, a ver qué pasó Instagram, es una locura, pero lo tenemos tan incorporado que también un poco no hay que olvidar que es año electoral, tanto en España, que eso yo creo que también tiene un componente, en Argentina también, pero por ejemplo, una cosa que lo charlábamos con Quique también, que pasó el año pasado, el atentado a Cristina. Nos enteramos un jueves a las 9:30 de la noche lo que había pasado. Muchos creíamos que era una cuestión inventada, creada por inteligencia artificial. Empezamos a ver las imágenes, porque era imposible para nosotros que alguien le apunte un arma en la cabeza a la vicepresidenta. Nos pareció a todos totalmente extraño, fuera de recuerdos de otra época, reminiscencias de épocas muy oscuras. Entonces es como que, incluso de épocas que yo no viví, porque desde que yo nací, esto es una democracia y nunca tuvimos ninguna imagen de este tipo. Bueno, sacando algunas que otras escenas del 2001, que fue un año fatídico para varios países de Latinoamérica, entre los que parece Argentina.
nosotros no tenemos que esperar a que salga el diario, el periódico, al día siguiente a las 6 de la mañana. El jueves a las 10 de la noche ya habían salido los primeros tweets de repudio por el atentado. 11 de la noche habló el presidente en cadena nacional, previo sacó un tweet en donde anunciaba que iba a hablar diciendo que al día siguiente probablemente sea feriado, festivo, porque, bueno, festivo justamente no, pero como un día libre, porque había pasado esto el día anterior. La noticia al día siguiente eran los políticos que no se habían pronunciado al respecto del atentado, porque hoy no decir nada es un mensaje en sí mismo. Vos no podés no pronunciarte. El mensaje es, no existe la indiferencia. Todos los partidos políticos tienen que emitir algún mensaje y si no lo emiten es un mensaje en sí mismo. Entonces es problemático porque nosotros tenemos todo acá, tenemos en este celular, tenemos todo el día una forma de expresión, una forma de hacer campaña, para bien y para mal, porque muchos presidentes les ha jugado en contra, presidentes, artistas, lo que sea. Podemos ver casos de cultura de la cancelación todos los días tenemos. Entonces, básicamente, esto por eso lo que hablábamos, es un arma de doble filo en algún punto. Un arma de doble filo que al final está donde está. O sea, esto que no quiere decir, y aquí podemos reconectar con el comienzo, no quiere decir que sea bueno o mal, simplemente está. Porque las redes sociales, aquí igual nos enfocamos en las últimas un poco como en la parte oscura de la política y cómo influencia la política, pero la verdad es que también es un arma de democratización, el más puro estilo de la palabra. Hay muchísimas más personas con acceso a la información y hay una capacidad mucho mayor de generar un debate público también razonable, porque es que hay muchísimas voces que en algún otro contexto no se habrían escuchado, sobre todo cuando estamos viendo como algunos medios de comunicación más tradicionales están girando hacia un entorno de información menos corroborada quizás, o quizás hay un deterioro en la calidad de prensa y ahora hay mucha más capacidad de rebatir también informaciones que en algún momento serían más difíciles de expresar, con lo cual tenemos más formas de analizar de forma crítica, más formas de repensar la información, con lo cual esto también es un instrumento democratizador. Pero como todas las herramientas, siempre habrá un lado más positivo y uno negativo, pero son las coyunturas inherentes al ser humano. Sí, tal cual, no son ni buenas ni malas, pero no tenemos forma de escapar al día de hoy. O sea, básicamente estamos, no son ni buenas ni malas. De hecho, yo tengo una visión muy positiva. Discutí con un montón de gente en mi curso hace poco, porque con esta cuestión de inteligencia artificial y ChatGPT, lo que sea, hay una visión un poco más apocalíptica. De hecho, esta misma, hace unos días, salió una carta abierta de 1.000 expertos de la inteligencia artificial que piden que por favor se frene porque si no el avance es totalmente incontrolable. Y vos decís, si esta gente que entiende está desesperada porque están pasando cosas, yo que no entiendo, ¿qué es lo que me estoy perdiendo? ¿No? Empieza el miedo ante la incertidumbre. Entonces, yo tengo una visión de las redes sociales mucho más, digamos, como una herramienta de empoderamiento ciudadano, porque no es casualidad que cuando empiezan a darse un montón de manifestaciones en contra de ciertos tipos de ciertos gobiernos o lo que sea, le hace Cuba, le hace las manifestaciones en Hong Kong, le hace India, la protesta de los agricultores en India, cortan internet. ¿Por qué? Porque lo ven como una amenaza. Tanto la gente se organiza, se manifiesta, se generan demandas, o sea, realmente es una herramienta de empoderamiento ciudadano, lo creo. Pero nosotros no tenemos límite para nada, o sea, hay un uso y un abuso de las redes. Entonces, hay ciertas cosas que esto que hablaba aquí, que de democratizar, perfecto, pero así como democratizamos la información, ya lo vamos a ver más adelante con la inteligencia artificial, con lo que pasó esta misma semana con las imágenes del Papa o de Donald Trump siendo detenido. También tenemos acceso a un montón de cosas que si no estamos atentos, es un peligro, es peligroso. Y toda esta información, pues, muy fácil puede ser manipulada. De eso vamos a hablar. ¿Cómo lo podemos tratar? O sea, ¿cómo la podemos diferenciar? A ver, evidentemente hay muchísimas formas, sobre todo. A ver, la desinformación siempre ha estado ahí, primero que todo. Sí.
O sea, desde tiempos inmemoriales. Desde que el hombre es hombre, la guerra es guerra y jugamos con la comunicación, pues siempre ha habido métodos de desinformación. El periodismo en sí mismo fue un método de desinformación. Recordemos que la guerra hispanoamericana comenzó, de finales del siglo XIX, comenzó por una fake news difundida por varios medios americanos. Pues desde entonces ha evolucionado y ahora nos enfrentamos a nuevos retos digitales. Pero sin embargo, estos retos también han sido superados por el ser humano. Lo que hay es que tener un poco de paciencia, que no siempre es fácil en este mundo digital. Entonces, creo que no sé por dónde podríamos empezar, Ailén. ¿Qué te parece tú que es más relevante o qué? Creo que primero lo que podríamos hablar es de la necesidad de estar atentos, porque hay una cuestión que creo que también uno cree lo que quiere creer. O sea, esta idea de reafirmar también mis propias creencias. Si yo creo que el Donald Trump puede ser detenido porque Biden es un autoritario y si quiero tomar el Congreso y tengo muchas ganas de tomar el Congreso, no, eso recortado fuera de contexto es peligrosísimo, pero digamos, si yo tengo muchas ganas de revolucionarme en Estados Unidos, voy a tomar la foto de Donald Trump y decir, es verdad eso, hay una campaña. Entonces también lo primero es ser crítico y estar atento. Y estar atento yo creo que podemos ahí enlazar con, por ejemplo, entro a Twitter, veo una cuenta que me da desconfianza, tenemos un montón de herramientas para comprobarlo. Por ejemplo, la que trajiste vos, Quique, la que comentabas vos hace un ratito. Hay una herramienta que se llama Votometer, o Votometer, si querés, para los que hablan inglés, Votometer, que básicamente lo que hace es, vos ponés cierta cuenta, si quieren lo podemos mostrar, no sé si... Podéis probar con la mía, por ejemplo. A ver, vamos a probar con la tuya. Voy a abrir la página. Y que salga que es bot. Que sería increíble. No, me muero. Estamos en presencia de un bot. Básicamente, acá, bueno, yo me busqué a mí, salió que soy un bot, no, salió que no, pero a ver, por ejemplo, Quique, pásame el tuyo. Quique, con K, Souto. ¿Sí? S-O-U-T-O. Me va a pedir que autorice la aplicación, digamos, hay que darle permisos a tu Twitter. Y a poder ver que está exportando la data. Y a ver, Quique. Qué miedo. Bueno, 4 de 5. Acá se puede ver, no sé si se puede ver bien. No puede ser que se haya salido 4 de 5. Esto lo editas, esto no me gusta. Te falta, no, pero está muy bien, te falta un puntito te falta un poquito, 0,4 de 5, te falta un poquito, ¿no? Ostras, vale, ok, no, yo entendí 4 de 5, y diciendo, pero eso significa que soy un bot. Ahí está. Entonces así es una, digamos, más allá de que tenemos, ahí está, el Quique siendo un ciudadano a pie que realmente tuitea y que no es un bot. Muy bien, Quique. Básicamente hay un montón de herramientas que nos permiten hacer un montón de cosas. Hoy cualquier cosa lo podemos buscar en internet y simplemente lo chequeamos. Pero también la forma de tener ojo crítico es, yo entro a la cuenta de Quique, veo que tiene en su descripción algún organismo al que pertenece o alguna cosita de de dónde vive, por ejemplo, su localidad Madrid, lo que sea, alguna página web, algún enlace, chequeo sus seguidores y no son todos seguidores que escriben en una lengua extranjera o que simplemente son todas... En lo que no hay correlación, sí. O son todas personas que no tienen fotitos, sus seguidores y sus seguidos, chequeo sus favoritos, chequeo que haya una diversidad de tweets entre Quique. Si Quique está todo el día tuiteando en contra de Biden, bueno, Quique no tiene vida o algo está pasando, digamos. Por ejemplo, Quique no tiene interacciones con otros amigos. Todos nos comentamos algún tweet con algún amigo o con algún profesional académico. Si es puro mensaje de odio,
alerta, primera red flag. Entonces, Sí. también, aparte de las aplicaciones que nos dan esta facilidad para buscar ciertas cosas, ojo crítico. Eso me parece lo principal, que desarrollemos un ojo crítico. Sí, la verdad, poner sobre todo en cuestión, yo agregaría lo de la fecha de creación de la cuenta. Muchas cuentas han sido creadas de forma reciente. Sí. Y sobre todo, que una cuenta tenga muchísima interacción, además normalmente del mismo tema, es muy complicado. Hay excepciones. Hay excepciones porque esto también se ha usado para la desinformación. Y aquí, hablo, por ejemplo, siempre hay que verlo todo con perspectiva. Porque, por ejemplo, el otro día veía yo a un análisis de un periodista con credenciales poco independientes, que aseguraba, por ejemplo, que las campañas a favor, en contra de la invasión rusa de Ucrania eran bots, todos, porque la defensa de Ucrania, como había comenzado a tuitearse, mayoritariamente había explotado después de la invasión. Bueno, sí, o sea, esto no... Me refiero, sí, evidentemente, si usas una herramienta de análisis vas a ver que un montón de cuentas ahora tuitean sobre Ucrania después de la invasión, pero hay un hecho lógico que te permite entender que hay un aumento en la interacción sobre Ucrania si un país invade a otro. Sí. Con lo cual hay que... Pero si vienen contextos completamente... que no hay un detonante, que no hay un sentido lógico, pues normalmente pues hay que ser todo con mucho sentido, siempre, con mucho sentido común. Luego, el tema lo que hablabas vos también de los líderes de opinión, ¿no? Eso, y es que estamos ya mutando, porque es que ya el Internet tiene 30 años. Bueno, Internet, perdón, el Internet no, por Dios, la coexistencia digital, o el mundo digital, tiene ya más de una 30 de años, con lo cual estamos pasando una nueva etapa de la desinformación. Los bots es mucho más complicado lo tiene mucho más difícil para influenciar, sobre todo a las personas de una generación que ya ha crecido con redes sociales y con el acceso a Internet. ¿Por qué? Porque ya estamos acostumbrados a identificar las cosas y sabemos jugar en un entorno donde hay gente que se hace pasar, tiene perfiles falsos y donde la desinformación es la base de mucho de las redes de los nodos de comunicaciones. Con lo cual, ha comenzado ahora a surgir, sobre todo en una etapa en la que estamos buscando más naturalidad, una serie de líderes de opinión. Los líderes de opinión podríamos decir que son influencers. Evidentemente, los influencers son un fenómeno completamente propio de la era digital, pues son los nuevos famosos. Y cuando hay nuevos famosos, pues evidentemente hay gente que quiere hacerse famosa y que quiere ser como ellos. ¿Cuál es la diferencia? Que es mucho más fácil porque tenemos una red social al alcance de nuestra mano, con lo cual podemos comenzar a promocionarnos sin mayor inversión. Esto ha derivado en promoción de desinformación por personas naturales, algunas veces de forma inocente, otras veces de forma intencional. Nos vamos a saltar la inocente porque entendemos que, bueno, pues una TikToker diciendo que el agua deshidrata no es nada... Bueno, sí, bueno, sí, supongo que es algo que preocuparse, pero que no vas a cambiarle, no vas a... presumimos que no es una gran... Claro, que no va a influenciar a un montón de gente para que no beba agua. Sin embargo, por ejemplo, y no sé si alguien, tú tienes las fotos, vamos a empezar a hacer, me gustaría hacer unos ejemplos, sobre todo en el contexto de la invasión contra Ucrania, y es que se están comenzando a ver cómo, este igual lo vemos luego, pero hay otro, creo, donde aparecen varios, es una imagen. Y es que en el contexto de la invasión ucraniana, varios líderes de opinión que supuestamente eran expertos en temas de geopolítica, de estrategia, de defensa o incluso de política común y corriente, han comenzado a compartir ciertas narrativas que casualmente coinciden todas. Por ejemplo,
esta imagen en la que podemos ver diferentes actores, algunos políticos y otros líderes de opinión que difunden una narrativa particular. Entonces tenemos, por ejemplo, el ex vicepresidente de España, Pablo Iglesias, Pedro Baños, que es ex miembro de las Fuerzas Armadas Españolas, Julio Rodríguez, la revista Contexto, que es una revista de un medio de comunicación ligado a la extrema izquierda en España, Víctor García Guerrero, que pasa por un analista independiente, por así decirlo, y este es de los más que hay que tener mucho cuidado porque incluso yo, que estoy acostumbrado, que me estoy muy interesado y que sigo día a día el tema de la situación en Ucrania, Víctor, hay muchas cosas que incluso a mí me cuesta diferenciar qué es verdad y qué no. Uh-huh. En este caso difunden las narrativas están compartiendo una narrativa claramente ligada a los intereses del gobierno ruso sobre cómo Europa se está amenazando a sí misma al entregar armamento a Ucrania. En este caso, comparten una opinión de Rafael Pol sobre la entrega de tanques Leopard, que comenzó hace unas semanas. Estas mismas cuentas es que no solo operan en esto, sino que subsecuentemente van cambiando las mismas narrativas que tiene el gobierno ruso. A veces incluso antes que el gobierno ruso, ellos comienzan a influenciar la opinión. Víctor García Guerrero, que lo tenemos aquí, el coronel Pedro Baños, que lo tenemos aquí. Luego hay otros tuiteros e influencers muy populares, con bastante incidencia, como Rubén Gisbert, Elius Ibaya. Hay una cuenta de Twitter que se llama De las Trincheras. Estas son cuentas que supuestamente están especializadas en el contexto de Ucrania, pero lo que hacen es casualmente en el mismo momento difundir una misma narrativa, normalmente incluso antes que la fuente oficial, como para hacerla un poco más independiente, pero que subsecuente, y no solo ocurre en español, esto es en español, pero es que esto ocurre al mismo tiempo. Normalmente las mismas narrativas son emitidas por diferentes cuentas de influencia de opinión o de expertos alrededor del mundo en diferentes idiomas, en inglés, francés, italiano, polaco, y que están orientadas a intentar cambiar a través de personas que son reales y que existen la opinión pública, fomentando la desinformación. Y esto es un método perfecto de ejemplo de cómo hay actores internacionales que cogieron y que entendieron este fenómeno del TikTok, de que ahora necesitamos personas reales para difundirlo, y lo están utilizando como un método de extender la desinformación. De hecho, a este tipo de personas nosotros en España se les conoce como, se les llama popularmente como los muscupisum. Es un chiste para decir que son personas pagadas por el gobierno ruso. Sean o no, la verdad es que es una situación en la que estamos viendo un ataque coordinado de información en diferentes idiomas para difundir narrativas. ¿Por qué? Porque estamos en un momento en el que no importa tanto lo que repita un bot, sino que una persona real te cuente una historia. Y si una persona real me la cuenta, y si 2, 3, 4, 5 personas, influencers, me cuentan lo mismo, casualmente al mismo tiempo empiezo a impactar al receptor hasta que el receptor termina creyendo o hasta cierto punto asumiendo la narrativa. Y aún así, y ha sido el caso durante años, especialmente en América Latina, estas estrategias de líderes de opinión que hablan positivamente, por ejemplo, del caso de Rusia, se ha visto de una forma espectacular. Y la propaganda rusa en América Latina está a la orden del día. O sea, yo creo que, y eso se ha traducido en que una buena parte de los gobiernos ni siquiera ha sido bastante tibio a la hora de hablar, porque además eso va a repercutir en su imagen pública ante gente que está constantemente sometida a hits de propaganda, a golpes de propaganda. Sí, es peligroso porque es verdad que nosotros tenemos un ojo crítico, hay ciertas generaciones que sí, pero sin embargo, me lo viene a contar un influencer, me lo viene a contar una persona que yo considero de confianza, que incluso se metió en mi vida por otras cuestiones que no tienen nada que ver con la política, quizás se metió en mi vida, me interpeló desde la moda, me interpeló desde su conocimiento por el cine, me interpeló desde la cultura y de repente viene y me lanza una opinión política. Claro, eso es desconcertante y ahí es cuando empiezan los problemas, creo yo. Que incluso muchos de nosotros que estamos capacitados y que estudiamos básicamente toda la vida estas temáticas, lisa y llanamente, todos nos comimos una fake news. Todos. Yo la del Papa vestido de Bizarrap, perdón,
pido disculpas, pero yo la primera vez entré a Twitter y me indigné. Pero como dije, ¿cómo lo van a...? No, no puede ser. O sea, obviamente que uno duda que decís, no, esto es ridículo por demás. O sea, esto no puede ser real. Pero en ningún momento dije, es una construcción de la inteligencia artificial. Porque no lo tengo tan interiorizado. Entonces, me parecía un descabellado totalmente, pero al mismo tiempo nunca dije, ¿qué? Dije, el Papa, aparte no hace tanto frío como para que se haya puesto ese camperón, digo, ¿en qué momento se lo puso? Pero bueno, después, claro, vas analizando los detalles, lo primero que salta es la indignación, pero uno después va analizando los detalles, esto lo vamos a ver también, cómo comprobar, hay un montón de herramientas para comprobar si las imágenes son tanto fake como construidas a través de inteligencias artificiales, que ahora las vamos a ver, pero también hay ciertas cuestiones que nosotros podemos estar atentos sin necesidad de esas aplicaciones. Primero, si la imagen es muy descabellada, como la del Papa, Dúdenlo, sí, piénselo. lo digo y me muerdo la lengua con mi propio veneno porque yo no lo podía creer, pero al mismo tiempo no dudé. Entonces, digamos, si es algo muy descabellado, el Papa en una playa, en traje de baño, Cuestiónenlo. algo está pasando. Pero quizás hay fotos como la de Trump siendo detenido por fuerzas de la policía, que si bien la foto es un poco violenta, yo no creo que a un presidente de mandato cumplido lo agarren y los amarren como se ve en la foto que lo sostienen. Es un poco rara, pero puede ser tranquilamente una situación de la vida real. Donald Trump siendo detenido. De hecho, no es muy lejano, si lo queremos pensar. Entonces, eso, hay que prestar atención a ciertos detalles. No sé, pienso, las manos es una de las primeras cosas que se destacan cuando se crean imágenes en inteligencia artificial. Hay ciertos patrones que no tienen coherencia, las manos suelen tener 6 dedos o le falta uno, los ojos suelen tener errores, las partes por ejemplo, si hay una persona que tiene barba, la barba es un poco rara. O sea, hay un montón de cosas que sí, son detalles que tenemos que estar mirando minuciosamente como si no hubiera un mañana y dedicarle tiempo, que era lo que decía un poco Quique, que la paciencia es un valor que hoy no está a la vuelta de la esquina, nos cuesta muchísimo tener. De hecho, TikTok ahora tiene la función de adelantar los videos, o sea, ya ni siquiera nos bancamos 1 minuto, 2 minutos de video, pero con paciencia realmente se puede identificar que una foto fue construida por inteligencia artificial. Con paciencia y voluntad, que muchas veces es lo que no se tiene, lo que hablábamos antes, reafirmar nuestras propias creencias. Si yo quiero pensar que Trump está siendo detenido porque tengo ganas de hacer la revolución, me la voy a creer con foto o sin foto. Ya, entonces, para ir cerrando, yo quiero saber si tienen una forma de ver eso, lo de las fotos. Porque, pues, o sea, pones el ejemplo del Papa y, bueno, probablemente creíble, pero es muy dudoso. Y la de Trump, que pues sabemos que es una persona que pues ha estado envuelto en muchas noticias, vaya, no, muy buenas y muy malas también. Y puede ser más creíble, o sea, hay alguna aplicación, alguna forma de decir, mira, es que si lo checas aquí o si le ves esto. Sí, hay varias. De hecho, hay una que se llama Photo Forensics, que vos pasás, es un poco específica y habría que ver un tutorial para poder usarla. Realmente yo tuve que verlo, porque es un escáner muy específico en donde si hay distintos tipos de color o tonalidades de color, significa que pasó por un proceso de edición. Entonces es un poco específica, pero realmente Photo Forensics es una página que funciona muy bien para buscar imágenes editadas, tanto editadas como por inteligencia artificial. Y después hay búsqueda inversa de imágenes. Y de videos también, porque, por ejemplo, pasó, vos lo sabrás mejor, Quique, esto, que un montón de fotos de archivo, porque Rusia nunca fue mezquino con las guerras, se metió siempre que pudo, entonces hay un montón de imágenes de tropas rusas, quizás asesinando a alguien, quizás marchando, quizás formando un frente en la frontera, lo que sea. Y un montón de imágenes de Ucrania se ilustraron con fotos del pasado, con fotos que muchas veces
A los periodistas se nos complicaba mucho conseguir fotos actuales de Rusia y de Ucrania, porque aparte también nosotros tenemos la barrera del idioma, entonces muchas veces vemos un tuit y no sabemos muy bien qué está diciendo, el traductor de Google muchas veces no es tan claro, entonces se utilizaban imágenes viejas para ilustrar noticias de hoy. Y bueno, con la búsqueda reversa de imágenes o de videos, haciendo un recorte para sacar una foto, o mismo Amnistía Internacional tiene una plataforma que nosotros acá, por ejemplo, separamos tanto esa como otra. Sí, creo que se puede hacer el ejemplo para que quede más o menos claro de cómo hacerlo, sobre todo con el tema de las imágenes, que en estos contextos, porque es que, claro, la información no es solo imágenes de inteligencia artificial, también son imágenes reales, sacadas de contexto, con lo cual Sí. también hay que tener muchísimo cuidado. Y ese tipo de herramientas son cruciales. Bueno, esta es la página de Amnistía Internacional, en breve, no sé si la están viendo, se va a compartir. Esa, Sí, uno pone el URL de YouTube y se fija, ahí le va a salir toda la base de datos de la metadata, que es lo que se llama básicamente, del video en cuestión. Y después hay está TinyEye y hay una aplicación que se llama Yandex, que por ejemplo, esta es una página en donde podemos buscar tanto webs como videos, y por ejemplo yo voy a buscar una imagen, ¿no? Que ya me descargué. Para ejemplificar no vamos a ir a nada polémico, vamos a buscar una sección de el Guernica, por ejemplo. Cargo la foto y lo primero que me salen son no solamente páginas web relacionadas, qué significa el Guernica, la obra. Supongamos que yo me encuentro esta imagen en Twitter y no tengo ni idea de qué pertenece. Bueno, busco y automáticamente me sale a qué pertenece, me salen imágenes relacionadas, me salen distintas personas que hayan tuiteado esa imagen recortada. Entonces, es una herramienta que funciona. A ver si, ahí está. Es una herramienta que funciona tanto para comprobar noticias como para simplemente, como para simplemente veo algo en Twitter que me gusta, no sé muy bien a qué corresponde. Quiero saberlo, una herramienta para generar conocimiento también, no solamente para desmitificar o desmentir ciertas cuestiones. Ahí vamos a poner a prueba tus publicaciones, Quique. A ver, sí. A ver qué tal. Adelante. Ya, para terminar, les quiero hacer una pregunta. Ailén, ¿tú qué le preguntarías a Quique? Y Quique, ¿tú qué le preguntarías a Ailén? Y quiero recibir la respuesta, por favor. A ver, Nati, qué difícil nos está haciendo. La verdad es que sí. A ver. Ambos están Yo creo en que el campo. podría preguntarle, si vos tuvieras que, trabajaste en varios lugares, y ahora estás en la pata académica, ¿no? Si vos tuvieras que, y ahí también escribís, si vos tuvieras que aconsejarle a alguien, a un nuevo periodista, ¿cuál es la forma responsable para emitir una comunicación? Ya sea de internacionales o de lo que vos consideres, o sea, pues, ¿cuáles son tus principales consejos? Top 3 de consejos. Es complicado, porque los medios no son lo que eran antes. Define primero qué quieres ser. Primer consejo. Y en esta vida se puede ser 3 cosas. O tener tu criterio e intentar hacer un trabajo más o menos independiente. Y esto muchas veces va a ser fuera de los medios de comunicación. O si quieres ser un activista. Pero un activista me refiero, no, por ejemplo, yo que soy claramente activista en temas relacionados con la defensa de Ucrania, pero
activista en sentido ideológico de la palabra, con lo cual no te revitas un hecho concreto, sino que simplemente publicas como la gente que publica, por ejemplo, en Contexto, que escribe muy bien, pero que realmente lo que se lee en la revista Contexto son pues, ideología hecha periodismo. O si quieres ser simplemente uno más del montón en el contexto de los medios actuales, que implica que tú escribes algo con todo el cariño del mundo, pero luego tu editor te va a reestructurar todo para vender. Yo soy muy crítico con... Luego, prepararte para... Ese es el uno. Te voy a dar el dos. El dos, prepararte emocionalmente para la crítica de tu trabajo. Sobre todo en el contexto donde todo el mundo tiene razón y donde el Internet es para básicamente autoconfirmarse lo que uno cree. Prepárate para que te le den vuelta y media a tu trabajo, a tu trabajo y te digan que no es verdad, que mientes, que estás comprado, bla, 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 etc. Por último, a los que quieran ejercer periodismo. Yo creo, y te ayudo, las fuentes un poco, ¿no? Siempre cuestionar, no cuestionar la fuente, no directamente, no la confrontes, pero no tomes todo lo que te digan por hecho. Siempre es bueno corroborarlo con una o dos personas más. Siempre es bueno ponerlo en contraste con una fuente alternativa. No, pero también una cosa muy importante, que además es un peligro en la internacional, y esto va a ser el plus, el 3+1. El 3+1, el más 1 es jamás confundáis. Y no, sí, es que, a ver, recorta, tengo una sola. Lo que puedo recomendar a los periodistas, yo trabajo como periodista y siendo muy crítico con la prensa actualmente, es jamás, nunca confundas equidistancia con independencia o con con independencia, con imparcialidad, perdón, sería la palabra. Nunca confundir equidistancia con imparcialidad. Esto significa que, si bien se nos vende que el periodismo es imparcial, que debe serlo, esto significa contraste de fuentes, probar que algo es verdad o no, mostrar todas las opiniones. Eso en ningún caso significa que vas a tergiversar, eliminar o borrar información porque va a parecer que estás favoreciendo a alguien. Las cosas son como son y nuestro trabajo es confirmar y corroborar. Es decir, que si en nuestra investigación descubrimos que algo es real o verdad o mentira, lo tenemos que contar. Aunque luego salgas que estás comprado y no. O sea, si algo lo hemos probado y lo podemos probar, tenemos que ir con ello hasta el final. Jamás, o sea, nos podemos llevar por la cobardía de decir no voy a hablar tan mal de aquí porque pasa muchísimo. Y lo veréis sobre todo en medios europeos, donde nos hacemos equidistantes, especialmente ante situaciones de injusticia, para intentar vernos imparciales o para intentar caerle bien a todo el mundo. No pasa nada, igual le vamos a caer mal a la mitad de la gente de Twitter, con lo cual, go ahead. Si tienes la información y la puedes probar, estás en todo tu derecho de defenderla hasta el final. Yo creo que eso es lo principal que les recomendaría a los nuevos periodistas. Bien. ¿Y tú? ¿Qué le preguntarías a Ailén para cerrar? Por favor. Yo preguntaría, pero igual es... No la misma pregunta. Más... No. Pero lo haría algo más específico, porque Ailén ahora mismo está en Europa, no desde hace mucho. ¿Cuál crees tú que es la principal diferencia entre cómo se afecta la opinión pública en Europa y en América Latina? O sea, ¿cuál es la principal herramienta que se utiliza por parte de los políticos, el poder en América Latina, que no se utiliza en Europa o viceversa? O si hay algo que te llame la atención del método de hacer comunicación de masas, tanto digital como analógico, entre ambos continentes.
Y me mataste un Así, a poco duras penas, porque porque sé que está fresca en Europa, con lo cual sí, este es el sí, momento para... y siempre consumí medios igual europeos porque siempre me dediqué a internacionales desde donde estaba, entonces siempre consumí medios europeos. Yo creo que diferencia, a ver, pienso que en América Latina las redes sociales son más utilizadas como herramienta de revolución o como herramienta de disconformidad, como los medios también reflejan las relaciones de poder de cada lugar, entonces sí, esa es para mí la principal diferencia, que lo que uno puede encontrar en la front page del ABC no es lo mismo que vas a encontrar en la front page de Clarín. Eso claramente, porque reflejan su línea editorial, sus relaciones de poder y demás. Pero pienso que al mismo tiempo la sociedad latinoamericana usa las redes sociales y utiliza los comentarios de los medios de comunicación como una especie para mostrar su disconformidad con un montón de cosas. Que quizás yo veo que en los medios españoles hay cierto respeto para ciertas personas que escriben o que no. Lo veo como un poco más respetuoso, por lo menos en los medios españoles. No sé si, Quique, vos opinarás lo mismo, pero yo no entro a los comentarios de una nota y veo corruptos, que se vayan todos, que qué sé yo, que sí lo veo en muchas noticias y medios de América Latina. Pero eso me parece que sería como la principal diferencia, pero la verdad que no estoy tan... Y de hecho, acá en España me dedico a Latinoamérica, entonces tampoco te puedo decir mucho, no hice un gran análisis de medios de Europa. Pero bueno, lo principal en este sentido de lo que estuvimos charlando, si quieren, como para hacer un cierre, que justamente fue, Quique, lo que planteamos al principio, y al final no lo terminamos diciendo nunca, ¿no? Como la necesidad de comunicar en relaciones internacionales en base a los actores, que es un poco lo que respondía recién. No es lo mismo lo que se va a comunicar en América Latina que en España o en Europa, en cualquier otro lugar de Europa, porque no es la misma la audiencia. Eh, y uno, como hablábamos antes, siempre tiene que saber a qué persona le está hablando, quién es el que va a recibir esa comunicación. Entonces, básicamente puede ser, en el contexto internacional, puede ser una persona, yo, ciudadana, un periodista, puede ser un organismo internacional, puede ser un gobierno, puede ser un ejército. Entonces, básicamente eso, como siempre tener presente la carita de la persona a la que se está hablando, o sea, saber que ese mensaje lo va a recibir. Conocer Tanto al receptor, vaya. ¿A quién va a sí, y recibir? tanto que antes estaba la idea esta de la aguja hipodérmica, que el receptor era un ser humano totalmente pasivo, que no tenía ningún tipo de nada, que recibía la información y la creía, y esto quedó totalmente antiguo. Nosotros no solamente somos receptores, sino que somos consumidores, productores de información, por eso la nueva idea del prosumidor, somos generadores de contenido constantemente, entonces no somos un sujeto pasivo. Básicamente es eso para mí, siempre tener presente que el que está recibiendo la información puede tomar cartas en el asunto, puede responder, puede funcionar como, no sé, como canal de difusión, siempre tener presente eso. Ok. A mí pues no me queda nada más que agradecerles por estar aquí, por su tiempo. Yo sé que la diferencia de horario es demasiado. Muchas gracias por contestar todas las preguntas y todas las dudas personales que me salieron a mí, las que ya estaban. Nos extendimos un poco de tiempo, pero pues no hay problema. Es más No pasa información y eso es lo que importa, lo importante es lo bueno. Pues muchas gracias a ustedes. Fue un gusto para mí conocerlos y pues espero vernos próximamente. Bueno, Muchísimas gracias. gracias a ti.